Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos ya a la cuarta jornada del sectorial de mayores y dependencia del Consejo Español para la Discapacidad y la Dependencia. Simplemente como entrada, la pensión media en España varía según comunidades entre los 900 y los 1.400 euros y en el 2021 la cuantía media asciende a 1.182 euros. Una realidad que esconde que más del 30% de pensionistas cobra menos de 700 euros al mes. Esto nos sugiere muchas preguntas, entre ellas, ¿por qué son tan bajas las pensiones públicas en España? ¿Es sostenible el Sistema Nacional de Pensiones? ¿Para qué sirve realmente el Pacto de Toledo? ¿Es posible acabar con las brechas de géneros? Estas y otras cuestiones se van a resolver con nuestros tres expertos y en este sectorial del CED, cuyo objetivo es informar y sensibilizar a la sociedad en general sobre la realidad de las personas mayores y de todas las personas con discapacidad y dependencia. En esta ocasión se trata de una nueva jornada en la que el título es El futuro de nuestras pensiones. Empezaremos con José Luis Fernández de Santillana. Actualmente es director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera, el sindicato USO. Forma parte de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con tertulia habitual sobre temas económicos y sociolaborales en diferentes medios de comunicación. También ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de la USO, es secretario general de la Federación de Enseñanza y fue miembro también del Consejo Escolar de Estado. Seguidamente, en segundo lugar, intervendrá Ramón Franquesa, es economista e investigador, así como miembro de la Xarxa Social IMSS 21. Actualmente ejerce como profesor de Economía Mundial en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y en su día formó parte de la comisión organizadora de las jornadas Salir del Euro en Barcelona. Es portavoz de COESPE y Marea Pensionista de Cataluña. Y en último lugar intervendrá Miren Echezarreta. Miren Echezarreta es economista, es máster y doctora en Economía por la Universidad de Londres. Es doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora de Economía en la Universidad de Sussex en Bristol, en Reino Unido, catedrática contratada en la Facultad de Económicas de la Universidad de Bilbao, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona y ahora catedrática emérita de la Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y en el ámbito investigador, también desde 1960 ha intervenido en diferentes proyectos de investigación, economía agraria, política económica y desarrollo económico. Sin más dilación, pasamos a José Luis. Hola, buenas tardes y voy a compartir pantalla para mostraros una presentación que yo creo que intentaré de alguna manera dar algunas ideas y algunos datos de cuál es realmente ese futuro de nuestras pensiones. Bueno, yo incluso me gustaría más que hablar del futuro de nuestras pensiones, a mí lo que me preocupa más es el futuro de los pensionistas, de los actuales y sobre todo de los que tienen que venir, porque el concepto pensión como tal seguramente se mantenga en el tiempo. La cuestión de fondo es qué pensión tendremos y si esa pensión permitirá a la gente vivir, a los futuros y también a los actuales, a vivir dignamente, que me parece que ese es el tema de fondo y a partir del cual tendríamos que profundizar un poco. Oh, ¿esto no pasa? Ahí está. Bueno, entonces un poco las ideas que os voy a plantear es cuál es la situación actual que tenemos, qué es lo que estamos gastando y si realmente es un problema de gasto o es un problema de ingresos. ¿Cuáles son brevemente las reformas que se han hecho, sobre todo por parte en 2011 y 2012, Partido Socialista y Partido Popular, y enunciar un poco lo que está en el futuro con lo que está actualmente tramitándose en el Parlamento y lo que está por venir, que es la parte más sustanciosa. Y por tanto, un poco al final, qué perspectivas tenemos de futuro y algunas propuestas que nos puedan servir. Como veis un poco, esa viñeta que lleva años funcionando por las redes es muy significativa de la situación actual que tenemos, ¿no? Gente de 68 años, de 69, de 67 trabajando, bueno, y gente de 27 mirando. Es decir, este es un problema, ¿no? El gran drama de nuestro desempleo juvenil, que realmente son quien tiene que sostener en un sistema de reparto las pensiones y, digamos, la parte de abajo de la pirámide no se ensancha y, por otro lado, cada vez se está tendiendo o se nos quiere llevar a que sigamos trabajando durante más años, incluso en situaciones de algunos trabajos que, como se ven ahí,
pueden ser, y de hecho son bastante penosos. Entonces, esto de que el gasto en pensiones, bueno, está desmadrado, se va para arriba, es tremendo, bueno, pues no es para tanto, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que 2020, más allá del año de la pandemia, tremendo como ha sido, también es un ejemplo de que cómo hay situaciones que no son previsibles y que pueden suceder y que alteran los supuestos equilibrios. De hecho, en 2019 el incremento del gasto en pensiones fue de un 5,1 y en 2020 el incremento del gasto en pensiones fue la mitad, el 2,5. Oiga, pues por tanto no estamos gastando, no está creciendo desmesuradamente el gasto, sino al contrario, el gasto se está atemperando. Seguramente, y lo veremos después, el COVID ha tenido un papel importante, pero ¿quién nos dice que dentro de 15, 20 años, yo no tengo ningún interés en que eso sea así, pueda venir otro COVID, el SARS-CoV-3 o cualquier otra plaga que pueda venir en un momento determinado? Bueno, hay circunstancias que cuando se hacen proyecciones a tan largo plazo no son realmente fiables, ¿no? Y por tanto pueden alterarse. Yo creo que este dato es muy significativo, esta tablita que os pongo ahí de cómo ha ido evolucionando el gasto en pensiones. Alguien puede decir, viendo la botella medio vacía, oiga, es que el gasto en pensiones en 2020 se incrementó por encima del 12% del PIB. Sí, pero oiga, es que se nos olvida decir que es que el PIB cayó un 10%. Y por tanto, ese incremento porcentual del gasto en pensiones sobre PIB es consecuencia no de haber gastado mucho más en pensiones, sino simplemente la caída tan brutal que tuvo la economía de nuestro país y que descendió. Y esa es la consecuencia. Es decir, por tanto, el hecho de que hayamos pegado un salto en porcentaje de PIB del gasto en pensiones, que como veis estaba en torno, no llegaba al 11, 10,83, 10,52, 10,63, es consecuencia no de un incremento del gasto en pensiones, sino simplemente el decaimiento del valor de nuestro PIB, que cayó en términos nominales más de un 10%. Algún dato también que me parece muy significativo, ¿no? De cómo evolucionan las altas y las bajas de nuestro sistema de pensiones. Es decir, oiga, todos los años entra gente y todos los años sale gente. Bueno, ley de vida, ¿no? Esto es así. Fijaros que el año 2020 es muy significativo lo que ha pasado y eso tiene que ver mucho con los fallecimientos de población de edad avanzada y, por tanto, en la mayoría de ellos pensionistas. Es el primer año de toda la serie que está ahí, desde el 2005, si veis, en que hay un incremento del número de bajas. Es decir, con respecto al 2019 hubo 453.000 bajas y en este 2020 que hemos acabado, pues ha habido más de medio millón. Por contra, el número de altas disminuyó, hubo menos altas que en 2019. El saldo neto, digamos, de pensionistas que se incorporaron en 2020 al sistema fue poco más de 13.000, mientras que en los años anteriores estamos hablando de en torno a 100.000. Oiga, pues esto a lo mejor no es tan preocupante de continuarse así. Digo, insisto que 2020 es un año, bueno, curioso, o sea, raro, desde el punto de vista que estuvimos muy afectados por la pandemia y hubo, desde el punto de vista, lamentablemente, de los fallecimientos, un incremento notable y buena parte de ellos fueron pensionistas. Alguien malintencionado podría decir que el COVID ha servido también para cuadrar las cuentas de la seguridad social. Bueno, no es un bien deseable, pero desde el punto de vista práctico, fíjense ustedes cómo de haber un saldo anual de más de 100.000, pues hemos pasado a 13.000. Eso quiere decir que, aunque las pensiones nuevas sean más altas, están entrando menos. Y eso, este último gráfico lo explicita de manera muy clara, ¿no? Como ven, es decir, ahí lo que está puesto es el porcentaje, la variación del saldo neto anual. Entonces, en 2019 ya cayó y en 2020 prácticamente, bueno, fue una eclosión, ¿no? Es decir, fue una caída brutal la que se produjo en el sistema. Con lo cual, a mí me parece que en todas estas cosas hay que ser bastante prudente, porque si no, al final, bueno, podemos tener algún error a la hora de contabilizar en plan serio lo que está pasando en nuestro sistema de pensiones. El problema de fondo, desde mi punto de vista, es que esto es un tema que tiene que ver más con la falta de ingresos que no tanto de que estemos incrementando el gasto. O sea, ya sabemos que los ingresos para el sistema de pensiones vienen por parte de las cotizaciones sociales, que es las que ingresan las personas ocupadas. Bueno, y también están aportando
esa cotización, aquella que hace el Servicio Público de Empleo, de aquellas personas que estando en desempleo perciben la prestación contributiva o que han cumplido los 52 años y se empieza a cotizar por ellos por 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. Pero claro, el problema de fondo es que los ingresos han caído en picado como consecuencia de la pérdida de empleo. Y de la manera más clave todavía, y se ve y lo veremos después con otro gráfico, con las horas de trabajo por las que realmente estamos cotizando. Entonces, a nosotros nos parece que si realmente queremos hacer las cosas bien, es sobre la causa sobre la que hay que centrar los esfuerzos y no sobre los resultados. Es decir, ¿cuál es la causa de que el sistema esté en déficit? Oiga, es que estamos gastando más de lo que ingresamos. ¿Pero por qué ingresamos menos? Porque es que ha habido una caída de la ocupación brutal. No llegamos a recuperar los más de 3 millones que cayeron de la crisis del 2008 al 2019, 2018, y sin haberlo recuperado de la primera crisis nos ha venido esta otra que se ha llevado por delante más de 1 millón de empleos entre 2019 y 2020, ¿no? Entonces, bueno, está en la cruda y pura realidad, ¿no? Entonces, me parece que sobre esto lo que hay que centrarse y no a ver cómo bajamos el valor de las pensiones para disminuir el gasto, porque, que no se le olvide a nadie, y luego lo veremos en otro gráfico, más del 60% de las pensiones están por debajo del actual salario mínimo interprofesional. Entonces, oiga, bueno, me parece que la cosa hay que darle 2 vueltas. Fijaros aquí en esta gráfica, que me parece que es muy significativa, yo utilizo siempre los datos de empleos equivalentes a tiempo completo, que son los que da la Contabilidad Nacional, porque no siempre un incremento de cotizantes implica un incremento de cotizaciones, porque simplemente 8 horas de trabajo se pueden realizar por 2 o por 3 personas o hasta por 4, con lo cual desde el punto de vista del ingreso por cotizaciones no se implementa. Hay más gente que aparece como cotizante, pero lo que es el ingreso real no se implementa. Entonces, lo que sucedió en el segundo trimestre de 2020 es que fue una auténtica hecatombe, ¿no? Es decir, una caída brutal que después se recuperó entre el tercero y cuarto. Pero entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, estoy cogiendo años completos, pues hubo una caída prácticamente de 1 millón de empleos a tiempo completo. Eso me parece que cualquiera que lo quiera ver, ese es el gran problema. Y cuando lo que vemos es que en la estructura productiva de nuestro país tenemos una altísima dependencia del sector servicios. Y más del 77% de la población ocupada está en el sector servicios, que es el que tiene más tasa de temporalidad, peores salarios, más precariedad y, por tanto, de alguna manera, un menor aporte al sistema y un menor aporte para su futuro en términos de cuál será la pensión que les corresponda, ¿no? Entonces, me parece que si no queremos ser un poco teóricos en esta situación y queremos ser prácticos, hay que abordar este tipo de cuestión. Vamos a intentar cambiar nuestro modelo productivo, no renunciando al sector servicios, pero implementando los otros. Hay que implementar la industria que da trabajos estables, trabajos mejor remunerados, trabajo de mayor cualificación. Y eso de alguna manera ayudaría también a cuadrar las cuentas del sistema. Esto que os decía de las horas trabajadas me parece que es muy gráfico. Y vamos, más allá de que sea una gráfica lo que os he puesto ahí, es que se han perdido entre 2019 y 2021, he comparado los segundos trimestres para que realmente sean magnitudes o trimestres o espacios de tiempo comparables. Bueno, es que nos falta por recuperar casi 280 millones de horas de trabajo. Esta es la broma, ¿no? Son 280 millones de horas por las que hemos dejado de cotizar. Claro, así es muy difícil cuadrar las cuentas. Entonces, simplemente ahora voy muy rápido, pero hacer un par de referencias a las 2 reformas primeras que hemos tenido, es decir, 2011 y posteriormente la del Partido Popular del 2012-13. Bueno, la reforma del Partido Socialista lo que hace es extender la edad de jubilación a los 67 años. Por tanto, esto de que ya nos jubilamos a los 65, bueno, pues ya no es así. Solamente algunos pueden hacerlo. La gran mayoría no lo podrá hacer. De hecho, en 2021 estamos en 66 años y en 2022, como veremos después, estaremos en 66 y 22 meses para aquellos que no tengan una larga carrera de cotización. Bueno, aumenta de 15 a 25 los años que se computan para el cálculo de la pensión. Este es el que realmente este factor sí que devalúa el valor de las pensiones. De hecho, buena parte de las pensiones iniciales actuales son menores o van aminorándose cada año como consecuencia de la aplicación de este precepto.
Estamos en 24 años en 2021, en 2022 ya se culminará esa reforma con los 25 años. Y lo que nos están anunciando, que esto va para más. Y hay que tener 37 años cotizados para tener derecho al 100% de la prestación, es decir, de la pensión. Esto quiere decir que un joven que empiece a trabajar pues a los 30 años tiene que estar desde los 30 a los 67 trabajando ininterrumpidamente para tener derecho al 100% de su pensión. Bueno, esto con el panorama actual no es fácil, ¿no? Es decir, mucha gente se va a quedar en el camino o se va a minorar el valor de su pensión porque no van a llegar a los años necesarios de cotización para que esto funcione. Y la reforma del Partido Popular está ligada fundamentalmente a dos cuestiones. El índice de revalorización, que es el que se deroga ahora en este nuevo proyecto de ley. De hecho, el Partido Popular en los 2 últimos años ya no lo aplicó, recordad con el pacto con el PNV, y por tanto las pensiones subieron vinculadas los 2 últimos años a la previsión de IPC y lo ligaba a la salud del sistema. Y luego el factor de sostenibilidad que no ha llegado a desarrollarse. También es bueno recordar que la introducción del factor de sostenibilidad como enunciado se hace en la reforma del Partido Socialista, quien lo enuncia es el Partido Popular y no se ha llegado a aplicar y ahora se va a sustituir por un llamado factor de equidad intergeneracional que todavía no sabemos qué será. En cualquier caso, lo que se planteaba era ligar el valor inicial de la pensión a la esperanza de vida en cada momento. Y eso lo que supone es una minoración de la pensión inicial. Bueno, esto es un cuadro que tiene que ver con en qué momentos o cómo va evolucionando la edad de jubilación en función del calendario de la reforma y con 37 años y medio cotizados se podrá uno ahora jubilar a los 65. Si no, pues habrá que esperar a tener 66 y el año que viene pues tener un par de meses más, ¿no? Ya veis cómo los 25 años van a ser exigibles o son los que se van a utilizar para el cómputo del valor de la pensión a partir del año que viene, es decir, dentro de 4 meses prácticamente, y algunas cuestiones muy concretas, ¿no? El valor máximo de la pensión está ahora mismo en 2.700 euros brutos, 2.707,49, las pensiones mínimas con cónyuge está en 851, sin cónyuge 689, con cónyuge a cargo 654. Hombre, no es fácil vivir con esas pensiones, ¿no? Y si vemos la pensión media del sistema, está en poco más de 1.000 euros, el hombre en 1.258 y mujeres 835. Claro, lo de ser mujer es un problema para vivir con esta realidad. Es decir, la brecha que hay es brutal entre un hombre y una mujer en la media del sistema. Es decir, que la pensión, la media de una mujer es la pensión media de una mujer es un 33% inferior a la del hombre. Bueno, seguramente me contarán y me podrán decir que es que cotizan menos tiempo, trabajan más a jornadas parciales, y es verdad, pero oiga, algo hay que hacer. Porque tan digno es el hombre como la mujer y tan digno es el trabajo que hace el hombre como el que hace la mujer. Y no es razonable que se produzca esta brecha al final de la vida. Esto tiene que ver seguramente con todo un planteamiento. Hay otra gráfica por ahí que no les he traído, pero que hago que cogiendo la encuesta de costes laborales, la encuesta anual, se ve perfectamente cómo en función del tiempo se va abriendo una brecha entre el salario que percibe el hombre y la mujer en función del tiempo. Al inicio de la carrera profesional son muy parejos, pero según se va al cabo de 10 años, de 15, de 20 años, la brecha se ve. Y eso tiene que ver con las promociones internas, tiene que ver seguramente con las peticiones de excedencias, cuidado para atender a la familia, etcétera. Cuestiones que habría que remediar, que son realmente las que están haciendo que se produzca esta brecha que no tiene ningún tipo de explicación. Hombre, cuando la gente habla de que nuestras pensiones a veces son altas, y le diré en qué referencia se hace, ahí tenéis un gráfico de hombres y mujeres. Las que están en naranja son las mujeres y las que están en azul corresponde a los hombres. Fijaros que el tramo donde mayor número de pensiones se acumulan está entre los 650 y los 700 euros. Ahí hay casi 1,5 millones de pensiones que están ahí. Es decir, eso es una auténtica barbaridad. Porque, hombre, difícilmente se puede vivir con 350 y 700 euros, con ese tramo de valor. Más del 60% está... fijaros que hay una errata. He puesto 16,3, no, es 61,3, que nadie se equivoque. Está entre los 600, perdón, entre 650 y 700 está 16,3.
y más del 60%, el 61%, está por debajo del salario mínimo, del 965. Y como dato, si queréis, que puede ser más o menos sangrante, yo creo que es bastante sangrante, es que cuando hablamos de las pensiones máximas, los hombres se extuplican a las mujeres en el número de hombres que perciben la pensión máxima respecto a las mujeres. Con lo cual, esta es una situación que habría que dar. Bueno, ¿cuál es el tema de fondo y al cual una parte de la reforma nos quieren llevar y es lo que no nos cuentan? Es el famoso tema de la tasa de sustitución, es decir, el porcentaje que supone la pensión sobre la última nómina. En España actualmente estamos en el 73, hace 10 años estábamos por encima del 80, es decir, que prácticamente hemos ido cayendo un punto por año. La media de la OCDE está en el 53, Alemania está en el 40%, Francia el 61% o Italia en el 83%. Claro, las reformas tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, como la que viene ahora del ministro Escrivá o de este gobierno de coalición, es que nos quieren llevar a que nos acerquemos a la media de la OCDE, es decir, que el valor de nuestra pensión con respecto a la última nómina disminuya notablemente. Y simplemente anunciar las nuevas reformas que están en trámite y que se van a hacer y que luego Miriam sé que va a completar. Pero sí quería hacer, perdonad, una referencia a la revalorización con el IPC. Y he puesto lo del IPC en interrogantes porque no nos han dicho cuál es el IPC. Lo que dice la letra pequeña del acuerdo es que es con el IPC del año anterior y es el IPC medio. Por poner simplemente un dato. Todos somos conscientes de que el indicador adelantado del IPC del mes de octubre ha sido el 5,5. El IPC medio, que es el que se utilizará para la subida posterior de las pensiones el año que viene, está en el 2,2. Oiga, no es lo mismo, un 5,5 que un 2,2. Bueno, se trata de penalizar la anticipación de la edad de jubilación, incentivar la prórroga, y he puesto aquí, perdonad. Voy a aprovechar, José Luis, para decirte que te voy a dar un alivio que tienes que ir acabando, por favor. Hoy quedan dos cositas y acabo Perfecto. enseguida. Muy bien, muchas gracias. He puesto lo del caramelo a los socios porque en ese acuerdo que se ha vendido como para revalorizar las pensiones, lo que se mete es un acuerdo para que en esas profesiones que se aplican con interruptores porque son profesiones penosas, pues bomberos, que todo pueden entender, la minería, etcétera, tienen unos coeficientes que reducen la edad de jubilación sin penalizarla. Bueno, pues para iniciar ese procedimiento de decir qué profesiones tienen o pueden ser de aplicación sus coeficientes reductores, solamente lo pueden hacer los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, o solo las patronales o las organizaciones empresariales más representativas, COI y CEPIME. Oiga, una organización empresarial de carácter sectorial no puede hacerlo para sus profesionales, o un sindicato con una alta representación en un sector profesional no puede hacerlo, o la USO, que lo hemos hecho. Bueno, eso ya estaba en la anterior legislación y la USO ganó una sentencia en el Tribunal Supremo derogando esa norma. Y por tanto, cualquier organización legalmente constituida desde el punto de vista sindical podía pedir iniciar ese procedimiento. Pero para más sangre, permíteme que lo diga, y por eso he puesto caramelo a los socios, es que se crea una comisión que es la que evalúa esas peticiones. ¿Saben ustedes quiénes están en esa comisión? Los mismos que tramitan los papeles. Es decir, la comisión está, aparte de la administración, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Yo me lo guiso y yo me lo como Juan Palomo. Bueno, y por venir, ahí tenéis el incremento de los años de cotización, el Fondo Público de Pensiones de Empleo, que si luego me gustaría dedicarle un tiempo después en el debate, y el incremento de cotizaciones. Bueno, aquí tenía un ejemplo con el tema de la revalorización de las pensiones con el IPC. Lo que quiero que tengáis claro es que se pierde, con este sistema que se ha pactado, se pierde poder adquisitivo siempre, porque el primer año se pierde siempre. Bueno, se cambia el actual sistema, es decir, en enero de este año o febrero será el último año que los pensionistas percibamos esa famosa paguilla de compensación y a partir de ahí será sobre el IPC del año vencido. Con lo cual, mucho me temo, y ahí tenéis un ejemplo, si queréis detenerse en ellos, donde vamos a tener una pérdida real de poder adquisitivo de nuestras pensiones. Y aquí tenéis un poco del cronograma de las reformas que quedan y en qué momento lo quieren hacer. Por ejemplo, el acceso de las parejas de hecho a la pensión de viudedad pues se va a hacer relativamente pronto, pero todo lo que tiene que ver con la potenciación de los sistemas de prestaciones
o de pensiones o sistema complementario de pensiones, que tiene que ver mucho con los planes de pensión de empleo, esto lo quieren acelerar ya. Y lo quieren acelerar ya, y de hecho en la ley de presupuesto se meten unos privilegios o unas prebendas para aquellos que van a implementar ese tipo de fondos. Y el factor de sostenibilidad y las nuevas realidades del cómputo tiene que ver con esto de ir hacia la totalidad de la vida laboral. Y simplemente ahí tenéis, si os anuncio, algunas propuestas sobre las que tendríamos que ver, ¿no? Que es volver a garantizar el mantenimiento de las pensiones en base a la previsión de IPC, el blindaje constitucional de las pensiones. La USO forma parte de la mesa estatal para el blindaje de las pensiones y de hecho hemos convocado para el día 13 en ese ámbito de la MER una manifestación precisamente para exigir ese blindaje constitucional de nuestras pensiones, dotar el fondo de reserva, etcétera. Ahí tenéis algún conjunto de propuestas que no me detengo en ellas, las podéis leer porque yo creo que el tiempo ya lo estamos consumiendo y Mar me está diciendo con la mirada que José No, Luis acaba. termina la página. Las Acabo propuestas porque me siempre parece me que esta ya es parecen... la última y entonces fijaros... Las propuestas me parecen importantes. Me parece que es muy importante, ¿no? Es decir, nosotros creemos que hay que volver a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social cuando se produzcan excedentes, pero sobre todo, bueno, vamos a ver, ¿no? Es decir, con, por ejemplo, la tasa Tobin que se ha implementado, la tasa la tasa Google, esas que son tasas nuevas que llegan precisamente porque no se invierten en esta materia, ¿no? Y luego el sucesivo incremento de los años de cotización, vamos a 25, se habla de ir a 35. Bueno, oiga, en todo ese proceso lo que hay que dejar claro que no tienen por qué ser los últimos años cotizados, sino aquellos que sean los mejores cotizados. Porque hay gente que tristemente se ve sometida a un ERTE, a una regulación de empleo, a un ERE, y pone fin a su vida profesional a lo mejor con 60 años, con 55, y los últimos 10 años de su vida profesional está cotizando por unas bases mínimas. Oiga, ¿por qué? Si ha estado durante mucho más tiempo cotizando por mayores cantidades. Bueno, me parece que es una cuestión bastante razonable y contribuiría a la proporcionalidad del sistema. Bueno, ¿qué pasa con aquellas largas carreras de cotización que tienen que jubilarse anticipadamente pues porque la empresa cierra, porque hay un ERE y les penalizan? Oiga, pues cuando cumple la edad legal de jubilación, retírenle la penalización. Si ya ha cumplido los 38 años y medio, que es el tope para tener derecho al 100% de la pensión en todos los supuestos y poder jubilarte a los 65 años, pues hombre, restitúyele o quítale esa penalización que le ha realizado. Dignificar las pensiones mínimas, nosotros creemos que hay que pararlas al salario mínimo interprofesional y mientras exista déficit en el sistema, eso hay que pagarlo o hay que paliarlo con los presupuestos generales del Estado, haciendo transferencias y no préstamos. Hay una parte del dinero que se está llevando donde la seguridad social es deudora de la propia tesorería, es decir, del propio Ministerio de Hacienda. Oiga, entre bomberos no nos pisemos la manguera. Si vamos a Europa a pedir que nos hagan transferencias directas, hagamos lo mismo en el ámbito de nuestras instituciones de protección social. Y por tanto, lo último sería que ya se ha empezado a hacer, imputar a los presupuestos los gastos impropios del sistema. Eso tiene que ver desde los propios salarios de los funcionarios que atienden el sistema de la seguridad social o prestaciones que no son estrictamente contributivas, como por ejemplo el cómo se están financiando los permisos de paternidad y maternidad, que bienvenido sea y hay que seguir financiándolos, pero seguramente con cargo a presupuestos y no con el fondo y no con cargo a las cotizaciones sociales. Y hasta aquí, Mari, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, José Luis. La verdad es que es interesantísimo, ha sido muchísima información inquietante, pero yo creo que sobre todo el terminar con propuestas es que, bueno, pues no solamente son problemas, sino que hay salidas. Simplemente también hay un tema no solo de dinero, sino de voluntades, ¿no? En segundo lugar, vamos a pasar a Ramón Franquesa. Y bueno, ya lo he presentado, así que Ramón, adelante. Muy buenas tardes y gracias por darnos esta tribuna, ¿no? Nos habéis colocado sobre la espalda es una dificultad que es explicar muchas cosas en poco tiempo y cosas que son muy complicadas. Voy a ver cómo me salgo. Tú, Mar, contrólame el tiempo. Yo controlo. Muy bien. Y además hay un problema añadido, ¿no? Que es que hay un problema genérico, que es lo que voy a tratar de abordar, pero que luego se concreta en acciones muy inmediatas en las cuales intenta hacernos pasar, digamos,
una serie de trampas que voy a intentar desmontar, ¿no? El punto de partida es ¿qué son las pensiones? Las pensiones son un derecho social que garantiza la administración. Y lo garantiza con un contrato que tiene con la ciudadanía trabajadora, en el cual la administración le pone una serie de condiciones. Usted va a cotizar a partir de tal edad cuando empieza a trabajar, usted va a derivar una parte de su salario y su empresario va a cotizar por otra parte, y en un determinado conjunto de condiciones usted va a acceder a un derecho que yo como Estado me comprometo a él. Esta era la situación actual. Es decir, cuando se habla, se comentaba, ¿no?, blindar las pensiones, es que ya estaban blindadas en el ordenamiento jurídico que teníamos. Es decir, el Estado, cuando contrata con las eléctricas o cuando contrata, establece un compromiso que no es reversible. Y con la ciudadanía tenía ese compromiso. No es el único sector. Pongo un ejemplo, muy bestia si queréis. El Estado tiene el presupuesto de defensa adecuado para mantener la paz. Si hay una guerra, si hay un acontecimiento externo, es papel del Estado dotarse de los mecanismos para mantener ese compromiso que tiene con la ciudadanía. Por tanto, el punto de partida es un Estado que ha obligado a los ciudadanos a llegar a un acuerdo en que le garantizaba unos ingresos en el momento de jubilarse. Pero ahora nos encontramos con un Estado que se ha empobrecido económica y políticamente. Políticamente porque lo que vemos es que el Estado garantiza cada vez menos derecho en la sanidad, en la educación, incluso en las libertades personales. Pero económicamente, y esto tiene que ver mucho con las pensiones, porque el Estado ha incurrido en una serie de gastos, especialmente a partir de la crisis del 2008, en que se ha endeudado enormemente, no él como administración, no, él y las generaciones futuras. ¿Y de dónde proviene este exceso de gasto? No proviene de la subvención a los parados o de las pensiones, proviene del rescate bancario. El núcleo del endeudamiento de nuestro Estado, el núcleo que en este momento nuestro Estado deba un 125% de su Producto Interior Bruto, es decir, que no puede devolver, técnicamente esta deuda es irretornable. El núcleo de ese endeudamiento está en el rescate que se hace en el 2008. Un rescate en que se dice que si se rescata a los bancos vamos a volver a crecer y que es imprescindible, y se decide que en lugar de rescatar a las personas golpeadas por la crisis, que pierden su casa, lo que nos enfrentamos es a que rescata a los bancos, generando una deuda terrible para el Estado. Y ahora nos encontramos con otro nuevo problema, con la COVID. Y con la COVID se pretende repetir la jugada. Es decir, se nos dice, ha habido una recesión, hay que copiarlo del Plan Marshall y ayudar a las empresas a salir de este mal trago que ha provocado la epidemia. Pero aquí habría que recordar que el Plan Marshall efectivamente contribuyó a adquirir capital porque después de la Segunda Guerra Mundial las fábricas se habían destruido. Se habían destruido los trenes, se habían destruido los puentes, pero es que la COVID no se ha llevado ni una sola fábrica por delante. Lo que se ha llevado sobre todo es las rentas de la gente más humilde. Y ahora nos dicen que es imprescindible un plan de Next Generation en que hay que financiar a empresas, además, para hacer una reconversión verde, empresas que muchas de ellas son las principales responsables de la contaminación de nuestro país y nuestro planeta. Y que se han lucrado enormemente precisamente consumiendo o incentivando la producción de combustibles fósiles. Por ejemplo, las empresas automovilísticas. Y claro, aquí viene un problema, que es, si tenemos un Estado técnicamente insolvente y estos son unos préstamos, ¿de dónde va a salir el dinero para devolver este dinero? Estos préstamos. Y ahí
aparece la relación con las pensiones. Que Nadia Calviño ha ido a Bruselas y se ha comprometido con un memorándum que no es público, que no conocemos, pero que nos dicen que la reforma de las pensiones tiene que estar completada antes del 31 de diciembre. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver que nuestro Estado se ha empobrecido, nuestro Estado le queda muy poco patrimonio público. Ha vendido las empresas públicas, ha reducido su capacidad de recaudación impositiva sobre grandes fortunas, sobre patrimonio, con un impuesto sobre beneficios que permite que las grandes empresas de este país prácticamente no tributen, utilizando ingeniería fiscal, paraísos fiscales. Y ante esta situación, ¿qué es lo que va a garantizar la devolución del crédito? Pues la gran joya de la corona que le queda al Estado español, que por cierto no es propiedad del Estado, es propiedad de los pensionistas que han cotizado para establecer lo que es la reserva de las pensiones. En este momento, las pensiones mueven un enorme volumen de dinero. Es de hecho, digamos, el recurso más importante que le queda al Estado, que vuelvo a decir, no es propiedad del presidente del gobierno ni de los diputados. Ellos lo gestionan. El propietario moral son los trabajadores que han constituido con sus cotizaciones ese derecho. Pero ahora se nos dice no. Para que demos los Next Generations tenéis que privatizar las pensiones. Y ahí entramos en un nuevo tipo de problema. Un problema a largo plazo y un problema a corto plazo. A largo plazo, porque lo que se dice es, vamos a privatizar este proceso como un salchichón, por tramos. Es decir, dividiendo a los trabajadores por sectores económicos, por territorios, por convenios, cada uno va a tener un sistema distinto de pensión privada, en el cual una parte de las cotizaciones que van a la seguridad social van a ir a fondos privados. Estos fondos privados, uno de los datos que ponía José Luis era la baja tasa de reposición de las pensiones alemanas. La causa de esa baja tasa es porque una parte de esas pensiones se privatizó. Y nos lo dicen los trabajadores alemanes que tienen relación con COESPE. Nos engañaron. Nos dijeron que si poníamos en fondos privados una parte de nuestras cotizaciones, tendríamos unas pensiones de oro, porque la bolsa subía mucho. ¿Y ahora qué ocurre? Que la parte que se fue a los fondos privados se ha vaciado, no queda nada, o queda muy poco. Y tienen que vivir de lo que quedó en las pensiones públicas. Pues bien, con el ejemplo de lo que ha ocurrido en Alemania, ahora el señor Escrivá nos quiere vender la moto, el señor Escrivá y la señora Calviño, que no aparece en las ruedas de prensa, pero que es la que negocia ese acuerdo por detrás, ese compromiso que no pasa ni por el Parlamento, ni tan siquiera por el gobierno, que no conocemos la letra de lo que se ha firmado en ese memorándum, pero sí la música. Y la música que nos dicen es que hay que reformar las pensiones antes del 31 de diciembre. Bien, lo que nos encontramos es que con ese recurso que queda a la ciudadanía se pretende acceder a un nuevo 2008, a un nuevo rescate, ahora no a los bancos, sino a las grandes empresas de este país. Y vuelvo a decir, esto genera para los jóvenes de hoy, que van a derivar una parte de su cotización a esos fondos que se van a ir a paraísos fiscales, primero serán de la Caixa o del Santander, pero luego serán a BlackRock, a esos fondos que están en paraísos fiscales y que el Estado no puede controlar en forma alguna. Esos pensionistas futuros van a perder esa parte de la pensión. Pero el problema va más allá, porque el problema plantea un problema mucho más a corto plazo, porque nosotros lo que tenemos es un sistema de reparto. Es decir, con la cotización del mes anterior se paga la pensión del mes siguiente. Lo que los trabajadores han cotizado hace 40 años ya no está en ninguna caja, ni en ninguna hucha, ni en ningún lugar. Puede haberse materializado en una carretera, en un hospital, pero no existe físicamente como un montón de dinero guardado en algún sitio. ¿Qué ocurre? Y ya, en este momento, el equilibrio entre los ingresos de cotización de la Seguridad Social y el gasto es ya un equilibrio muy débil, tan débil
que se ha volatilizado la hucha que había. También, como decía José Luis, por otras razones, porque se ha gastado en gastos impropios parte de esos ingresos que tenían que haber ido a pensiones. Pero bien, con ese equilibrio precario, ¿qué es lo que va a ocurrir si le empezamos a sacar dinero a la seguridad social para ponerlos en los fondos de inversión? Pues que inmediatamente, no dentro de 20 o 30 años, inmediatamente no habrá dinero en la seguridad social para pagar las pensiones. Y entonces vamos a lo actual. Este sería el marco general. Convertir un derecho social que no debería ser un producto mercantil, es decir, es el derecho a tener una pensión que te permita vivir con dignidad, con los acuerdos que hay en el Estado. Esto no debería convertirse en un producto financiero que se vende y se comercializa con él en bolsa, porque lo que va a provocar además es aumentar la financiarización de un sistema ya muy financiarizado. Pensar que por cada euro que se produce en el mundo, circulan 50 euros en el aparato financiero. Es decir, la financiarización del sistema económico es ya un desastre en este momento, pero no se quiere ir más allá y se quiere colocar en la especulación financiera todos estos ahorros que todavía van a empeorar todavía más la inestabilidad financiera del mundo en que estamos. Se intenta convertir ese derecho en un producto financiero, pero entonces vamos a lo actual, y lo actual son las propuestas del señor Escrivá estos días. ¿Cómo se equilibran estas cosas? ¿Cómo se va a abordar que la seguridad social ingrese menos? Y entonces dicen, no, hay una vieja solución, que era la solución del señor Rajoy. Vamos a colocar un factor de sostenibilidad, que en realidad, hablando de edades, de esperanza de vidas, en realidad lo que viene a decir es que tu pensión ya no será un derecho consolidado, ya no será algo que está establecido en un contrato, sino que va a depender del dinero que tiene la seguridad social. Y como el dinero que tiene la seguridad social se lo quitan los fondos privados, seguro que te voy a aplicar el recorte. El señor Escrivá ha dicho que iba a anular ese factor de sostenibilidad. Por cierto, hay que decir, ese factor de sostenibilidad lo promovió el Partido Popular, lo aprobó en solitario en el Parlamento y se quedó tan solo que luego no lo ha podido aplicar, porque ha habido un movimiento pensionista que ha evitado que en el 2017 se aplicara. Hoy los pensionistas, la gente que ha accedido a la pensión, la tiene íntegra porque el movimiento pensionista en los últimos años paralizó el proyecto que tenía Rajoy. Está en la ley, pero no se han atrevido a aplicarlo. Ahora nos dice, vamos a quitar esto y vamos a recoger una cosa que pedís vosotros, los pensionistas, que es aumentar las cotizaciones. Y nos lo dice Escrivá esta semana. Bien, esta es una parte de la verdad, no toda, porque nosotros criticamos que en el pasado, si había tanta crisis de la seguridad social, ¿por qué se redujeron las cotizaciones empresariales? Es algo que va en contra de toda lógica. Usted me dice, el sistema está amenazado y le quito dinero. No, quitamos a las empresas porque así crearán trabajo. Pero lean ustedes lo que ha dicho Escrivá esta semana. Vamos a subir de nuevo las cotizaciones, pero a empresarios y trabajadores. Nosotros recordamos que cuando se bajaron las cotizaciones a la empresa. No se bajaron a la contribución que hace el trabajador a la seguridad social y al empresario. Eso hubiera querido decir que se subían los salarios. No, 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 no. Se rebajaron solo la cotización empresarial. Y Escrivá esta semana nos dice que van a subir la cotización empresarial y la cotización del trabajador. Es decir, de nuevo entramos en un juego asimétrico. Y con esto dice, bueno, de esta manera vamos a conseguir equilibrar las cosas. Pero es mentira. Porque acto seguido dice, no, dentro de 3 años, si las cosas no están equilibradas, vamos a recurrir a revisar lo que pagamos de pensiones. Y esto quiere decir, vamos a alargar la edad de jubilación, vamos a bajar las pensiones, es decir, quiere decir lo que proponía Rajoy.
en otra forma. De entrada, yo aumento en un límite, porque además lo que ya se cuida Escrivá de poner límites. No, subimos la cotización, pero solo hasta un 4%. De ahí nos comprometemos a la eternidad a no volver a subir la cotización a los empresarios. Pero lo que se va a desviar de la Seguridad Social va a ser mucho más que esta subida. Y por tanto está cantado que dentro de 2 o 3 años nos vamos a encontrar en una situación que la Seguridad Social tendrá déficit. Porque sí, ingresará más de la cotización, pero como tiene menos ingresos debido a lo que sale a las cotizaciones privadas, no se va a poder pagar las pensiones. ¿Y entonces qué se va a hacer? Lo que se va a hacer es que se va a aplicar un criterio de recorte de pensiones, es decir, algo muy parecido a lo que había propuesto Rajoy, con una diferencia sustancial. Y es que ahora Escrivá pretende que ese acuerdo no sea un producto de un partido manifiestamente conservador y neoliberal, sino que sea producto de un acuerdo con un gobierno que se llama de progreso, con un gobierno que tenía en su programa mejorar las condiciones de las pensiones y con unas fuerzas sindicales que habrán rubricado ese acuerdo y, por tanto, dentro de 2 o 3 años se darán cuenta que en la línea de flotación del barco de las pensiones tenían una mina de profundidad que les estalla y hunde todo el sistema. Es decir, nos encontramos ante un reto terrible por nuestra parte, porque es una agresión programada a un derecho social y, por tanto, desde luego, proteger las pensiones pasa en primer lugar en este momento porque no se apruebe la reforma de Escrivá, el núcleo de la reforma. Ni tan siquiera con este caramelo que nos ofrecen de subir las cotizaciones, porque es un caramelo envenenado. Se trata, está bien, volvamos a la situación anterior, que es lo que COESPE viene exigiendo. Retiren las 2 reformas. Ello lleva implícito subir las cotizaciones. Pero ni un euro del sistema de la Seguridad Social para los fondos privados de pensiones. Además, con un caramelo añadido para los fondos de pensiones. Se trata de constituir una agencia de la Seguridad Social, que es el mecanismo que la OCDE, el Fondo Monetario, que la Comisión Europea establecen para privatizar lo público, porque sería muy complicado que en el ordenamiento jurídico español, que el patrimonio público de la Seguridad Social, que comprende terrenos de los hospitales, propiedades públicas, derechos, se pueda privatizar directamente. Ellos tienen un mecanismo que es creando una agencia. Traspaso todos estos derechos públicos a una agencia público-privada y a partir de ahí empiezo a trocear el salchichón y empiezo a subastar el patrimonio público. Frente a estos intentos, nosotros lo que planteamos en la movilización del 13 de diciembre es retirar el proyecto de Escrivá, que no se apruebe, no da ninguna garantía, envuelve en cosas que nosotros hemos defendido. Está bien subir las cotizaciones, pero no dentro de un marco de privatizar luego esos ingresos. Es más, luego nos veremos cómo al final esas cotizaciones son capaces de quitárselas a las empresas y mantener las cotizaciones sobre los trabajadores, perfectamente capaces en el proceso de negociación. Es también de escándalo que este proceso se dé sin luz ni taquígrafos, sin un debate, porque lo que ahora propone Escrivá se hace después de haberse cerrado el plazo de enmiendas a su proyecto. Es decir, se hace, y además lo hace en la prensa, sin que ni los diputados y mucho menos los movimientos sociales tengamos ni un solo folio de cuál es el compromiso jurídico, sino lo que tenemos son unas declaraciones en la prensa que ya nos vale para ver por dónde van los tiros, pero no para examinarlo de manera clara. Ramón, tenemos que terminar. Sí. Interesantísimo. Pero luego es que hay un montón de preguntas además que tenéis. Yo quisiera acabar con 3 cuestiones. Nosotros perfecto. pedimos retirar esa propuesta, pedimos la auditoría de la Seguridad Social, es decir, pedimos que se hagan cuentas de lo que ha ingresado y ha gastado la Seguridad Social,
porque hay un enorme volumen de gasto impropio y porque ello demostraría que nuestro sistema, a pesar de todo, a pesar de lo que señalaba José Luis, del trabajo en negro, del fraude en las horas, a pesar de todo el sistema es solvente si no fuera saqueado constantemente para cualquier gasto que el Estado necesita, que en lugar de recurrir a los presupuestos tira del cajón de las pensiones. Y evidentemente que el gobierno cumpla con lo que se comprometió de retirar las reformas laborales y los retrocesos en el trabajo que tienen los actuales trabajadores, que no favorecen nada que se pueda garantizar desde el trabajo actual la sostenibilidad del sistema. Perdonadme, Mar, dejamos aquí No. Yo, las al revés, cosas. me sabe mal cortar porque... No. Yo comprendo que nos hemos de ajustar al tiempo y, bueno, Interesantísimo. Hay muchas preguntas que luego espero tengamos tiempo de contestar entre los tres. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias Miren, a vosotros. la última intervención es de Miren Echezarreta y adelante. El micrófono, Miren, lo tienes desconectado. El micrófono. Tienes que darle al micrófono en la parte izquierda inferior. No nos oye. Miren, tienes el micrófono apagado. Mira si se lo puedes abrir tú. Ahora, No, ya está, no, ya lo he Ya abierto. Lo que pasa es que todos estos trastos son siempre, no son de mi generación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y completar un poco las cosas ya tan interesantes que han dicho tanto José Luis como Ramón. A mí me toca hemos decidido que yo hablaría del detalle de las propuestas de Escrivá en este momento, porque es donde se van a materializar o donde quieren materializar toda esa dinámica de reducción de las pensiones de la que nos han hablado ellos. Todos sabemos, los que estamos aquí, que España tiene el sistema de reparto. Es decir, que son los trabajadores en activo, con sus cotizaciones, los que financian las pensiones de cada año. Y esto es importante porque en el fondo se nos olvida muchas veces que las pensiones no son nada más que transferencias entre trabajadores, solidaridad entre generaciones. Pero realmente cuando nos dicen que no hay dinero, nos están diciendo que no hay dinero por los trabajadores en activo, porque el resto de la sociedad no participa para nada en el mantenimiento de los ancianos. Y me parece que es una cosa a tener en cuenta. Sabemos que hasta mediados de los 80, se podría decir, las pensiones tenían un superávit y un superávit fuerte. Tanto que el señor Solbes propuso que el superávit que había, como era muy alto para el fondo de ahorro de las pensionistas, se invirtiera en bolsa. Y bueno, hubo un rifirrafe, los sindicatos dijeron que solo el 10, el señor Solbes decía que el 30, afortunadamente no invirtieron nada en bolsa y vino la crisis del 2008 y entonces eso se quedó sin hacer. Pero simplemente lo menciono para que tengamos un poco en cuenta en qué manos están nuestros intereses, porque realmente si se hubiera invertido se hubiera perdido muchísimo dinero y las pensiones hubieran tenido una crisis incluso mucho antes. Aunque, insisto, es a mediados de los 80, en plena ola neoliberal, cuando se empieza a decir que no había dinero para las pensiones. Si os acordaréis, casi todos los jubilados, que en 1988 se hizo una huelga general por el deterioro de las pensiones en una jubilación, en una modificación que se había hecho. Es decir, que estamos desde 1988 en el Estado español haciendo reforma sobre reforma, siempre con el argumento de que no había dinero para pagar las pensiones. Como sabéis bien también, nos dicen que ya cada día somos más jubilados. En el fondo nos están diciendo que nos muramos, que somos demasiado viejos y que por qué nos empeñamos en no morirnos. Esto lo ha dicho la señora Lagarde y lo ha dicho un ministro japonés y lo dicen otras gentes en voz baja. Pero realmente están pensando que cómo se les ocurre a estos viejos seguir viviendo cuando realmente no producen nada. Bueno, pues desde 1988 están todas estas reformas. En 1994 el Banco Mundial hizo un informe muy importante para defender las pensiones públicas, le llamaron, simplemente señalando que
ya el tema de que había crisis en las pensiones podía ser no ya del cono sur, como había sido al principio, sino verdaderamente de todo el mundo. No nos engañemos, detrás de la crisis de las pensiones no está ni el gobierno español solo, ni ningún otro gobierno que ha habido antes, sino las grandes instituciones financieras internacionales. El Banco Mundial principalmente, el Fondo Monetario Internacional y todas las asociaciones de entes financieros, de grandes bancos, de grandes entes financieros. Es decir, lo ha dicho Ramón, realmente es mucho dinero el que se juega con las pensiones y lo que verdaderamente quieren hacer es hacerse cargo de ese dinero para gestionarlo ellos y poder aumentar sus beneficios y su poder. Es decir, que tenemos toda una batalla global realmente en el tema de las pensiones. Y insisto, desde los 80, pero reforzado desde 1994 y siguen reforzándolo cada vez, como vemos ahora que la Unión Europea está forzando que se resuelva, entre comillas, que se resuelva el problema de las pensiones en España, lo que quiere decir es que se elimine el déficit. Es decir, que tenemos ya todo un proceso de reformas, y un proceso de reformas largo, que culmina en las dos grandes reformas que todos conocemos y que se han mencionado ya, la de 2011 que hace el señor Zapatero del PSOE y la de 2013-14 que hace el PP, que son las dos últimas reformas contra las que los pensionistas nos hemos levantado. Son realmente las reformas en las que se han dado lugar a movimientos sociales de lo más interesantes, de los más dinámicos, de lo más activos y que realmente muestra que los pensionistas somos mayores, pero no nos volvemos ni tontos ni inútiles de golpe. Entonces tenemos el argumento de las pensiones, en la crisis de las pensiones. No hay dinero para pagar las pensiones porque vivimos demasiados años y porque cada vez hay menos trabajadores, otra vez la población activa, hay menos trabajadores que pueden cotizar porque cada vez hay más paro y le añado yo porque las pensiones, porque los salarios son cada vez más bajos y cotizan menos. Y puesto así parece que tienen razón, se diría, hombre, pues es bastante lógico. Aguantamos más, vivimos más años y cada vez hay menos cotizaciones, tiene que haber una crisis. Bueno, quiero decir desde el principio que eso no es verdad, que esto es una crisis que ha sido construida y construida por esos entes financieros y por esas organizaciones internacionales que quieren hacerse cargo del dinero de las pensiones. Todos estos argumentos se pueden rebatir y están rebatidos en muchas publicaciones y en muchos documentos. Y no hay más crisis en ellos que en todos los demás pagos públicos. Quisiera mencionar otra cosa, que es un principio que me parece que se nos olvida también en muchas reivindicaciones. En cualquier sociedad moderna, y más si es un poco democrática, resulta que los gastos privados de la gente los pagamos con nuestros salarios, los pagamos con nuestro trabajo o con nuestras pensiones. Pero los gastos públicos, los gastos que son colectivos, se financian siempre con impuestos. ¿Quién financia las carreteras? Los impuestos. ¿Quién financia la sanidad incluso? Los impuestos. ¿Quién financia la educación? Los impuestos. ¿Quién financia la Casa Real? Que yo sepa no son los monárquicos los que financian la monarquía en este país. ¿O quién financia el ejército? Es decir, que todos los gastos que son de la colectividad se financian a través de los impuestos. Todos menos, curiosamente, unos que son las pensiones. Las pensiones solo las financian los trabajadores en activo. Y aquí hay un misterio, porque ¿por qué son precisamente las pensiones las que no se financian con los impuestos? Pues simplemente por la cantidad de dinero que hay, que suponen y que los grandes entes financieros, que son los que controlan ahora la economía mundial, quieren coger para gestionarlo, no se quedarán con ello, pero sí que los invertirán, obtendrán muchos beneficios, unos que cobrarán en comisiones y en beneficios camuflados de muchas maneras diferentes. Es decir, que hay que tener en cuenta claramente que la crisis de las pensiones es meramente un aparato del sistema capitalista para que el gran capital, sobre todo el gran capital, gane más dinero. Y de aquí vienen todos los argumentos hechos por los buenísimos economistas del mundo, buenísimos entre comillas, pero aquellos que les interesa estar con el capital. Y esto
es un ejemplo, es un dinero magnífico. Por lo tanto, como si la gente tiene pensiones públicas, no irá tanto a las pensiones privadas, que son las que manejan estos señores, lo que se va a intentar es disminuir las pensiones públicas para que la gente que tiene dinero para ahorrar, que no es toda, la gente que tiene dinero para ahorrar puedan hacer pensiones privadas y hagan pensiones privadas. Es decir, en vez de en un sistema de reparto en el que los trabajadores en activo pasen su dinero a los trabajadores pasivos, que ya han trabajado durante muchos años, lo que se pretende ahora es que pasen esto por medio de los entes financieros, de los canales financieros, para que haya unos grandes beneficios para esos canales y lo que llegue a los trabajadores sea mucho menos, de forma que aquellos que tengan un poco de dinero y puedan ahorrar, hagan además una pensión privada. Y esto es el fondo de la cuestión. Todo lo que digamos después está muy bien, completa el argumento, pero tenemos que tener en cuenta que la crisis de las pensiones no es nada más que el intento poderoso de los entes financieros del mundo apoyados en las instituciones internacionales por hacerse con una parte de los grandes beneficios que supone el dinero que se maneja con las pensiones. De aquí las reformas. De aquí estamos constantemente en reformas diciéndonos que no hay dinero. Esto de que no hay dinero todo depende de cómo se pongan las cuentas. Las cuentas ya sabemos que se pueden calcular de muchas maneras y que con las estadísticas se pueden hacer muchos juegos. Yo creo que se puede demostrar claramente que las pensiones, según y cómo se organizaran, podían no ser deficitarias como nos están diciendo ahora. Entonces, estas reformas continúan, no frenan, porque si de verdad sirvieran para algo las reformas, si desde el año 88 ya se están reformando las pensiones, teníamos que haber resuelto un poco el problema. Y el problema ha empeorado, tanto que se ha gastado el fondo que había organizado. De forma que todas las reformas que se han hecho hasta ahora, todas, me atrevo a decir, han sido hechas para disminuir las pensiones públicas. Todas. En el sentido de que, bueno, una vez que se hizo algo para las viudas y alguna cosa así pequeñita, no fue para disminuir las pensiones, pero todas las demás reformas son para disminuir las pensiones. Entonces ahora nos encontramos con otra reforma. Teníamos la del 2011, teníamos la del 2013 y ahora tenemos la reforma Escrivá. Porque la Unión Europea está diciendo que hay que resolver el problema de las pensiones. Pero otra vez son eufemismos falsos, porque lo que están diciendo es que hay que resolver el problema de las pensiones, quiere decir que hay que eliminar los déficits. Y la Unión Europea está haciendo una enorme presión en el gobierno español para que las pensiones públicas disminuyan, con todas esas historias de la tasa de sustitución, de que es demasiado alta. No voy a entrar en eso ni mucho menos, pero sí saber que la Unión Europea está teniendo una poderosísima influencia en lo que pase con las pensiones en el Estado español, porque está forzando al gobierno español a tomar una serie de medidas que no creo que le cueste demasiado al gobierno español aceptarlas, pero sin ninguna duda estamos por ahí. Entonces nos encontramos con la reforma Escrivá, que la mayoría de ustedes sabrán ya que se propone en 2 periodos, en 2 años. Una este año, el año 2021, y otra el año que viene. Y casualidad, las más fáciles van a ser este año y el año que viene ya veremos. No sé qué pasará porque el año que viene las elecciones estarán más cerca y a lo mejor sea más difícil hacer reformas, pero así está programado ahora. ¿Cómo se plantea esta reforma? Bueno, como también han dicho los antecesores míos en esta charla, esta reforma todavía ni la sabemos entera, porque además la información es a trozos y mal dada. O sea que también algunas razones hay para que no se tenga mucha transparencia. Pero vamos a ver qué podemos deducir de lo que sabemos entre todos. En esta reforma hay que señalar que ha habido algunos logros, algunas cosas positivas se han conseguido. En primer lugar, la más importante para todos, el que las pensiones se revaloricen por el IPC y no por aquel 0,25 famoso del Rajoy o no por la congelación que estableció el señor Zapatero. Es decir, que esos logros, eso se ha logrado. Todos los logros tienen fallos, pero como no tengo tiempo para entrar en los matices, pues voy para adelante. Se ha logrado la promesa
de pagar también los gastos impropios. La promesa, porque que yo sepa todavía no se han pagado muchos. Las dudas sobre los periodos que comportan la pensión. Ustedes saben que el Zapatero pasó de 15 a 25 y ahora el señor Escrivá dijo que de 25 tenían que pasar a 35. Luego se desdijo, dijo Diego, que le había dicho que no le entendemos. El señor Escrivá tiene dificultades de comunicación. Yo creo que tendría que buscar un portavoz que tuviera las ideas más claras, porque él ya lleva 2 equivocaciones bastante gruesas diciendo me equivoqué, que está muy bien que un ministro diga que se equivocó, pero no cuando es bastante repetitivo. Además, han mejorado algunos ingresos del sistema porque el Estado ha prometido que pondrá una cantidad determinada, un 2% al año para las pensiones. Van a aumentar los topes máximos. Ya veremos cuándo y cómo. Los 2 antecesores a mí se han referido a un caramelo. Y yo creo que es así, que son verdaderamente un caramelo, como se les da a los niños antes de tragar un jarabe, que es duro. Pues ese es el caramelo que nos han dado. Pero además es muy importante dar cuenta que ese caramelo lo hemos logrado los pensionistas de este país con nuestras actividades y nuestras reivindicaciones. No nos han regalado nada. Y es gracias a este tipo de actividades y a este tipo de trabajo que verdaderamente primero nos van a presentar esto para luego presentarnos los problemas. Porque problemas quedan, y quedan bastantes que tenemos que mencionar o que yo quiero mencionar. Entre ellos, el primero que vamos a mencionar es el de la prolongación de la edad de jubilación. ¿Os acordáis todos que cuando se pasó de 65 a 67 con Zapatero hubo enormes reivindicaciones en este país? Y esta vez el señor Escrivá es muy sutil y ha dicho, no vamos a hacer esas reivindicaciones. Ahora vamos a hacer la prolongación voluntaria de la edad de jubilación. Es decir, el que quiera se va a seguir trabajando y el que no quiera no. Pero para animarles a seguir trabajando vamos a darles un bono, un excedente de un 4% en la pensión anual. Es decir, que es difícil de entender cómo se puede no tener dinero para las pensiones, pero para unos pocos que digan que sí, que van a seguir trabajando, se les ofrece un poco más de dinero. Verdaderamente es una posición bastante difícil, teniendo en cuenta además que vivimos en un país con 3,5 millones de trabajadores parados. Este mes ha sido un éxito, no sé qué, pero la media es de 3,5 millones cuando son pocos. Es decir, ¿cómo podemos tener 3,5 millones de trabajadores parados e intentar que las personas mayores de 67 años, porque esa es la edad de jubilación ahora, dentro de unos meses, realmente, ¿cómo se puede intentar que las personas mayores de 67 años sigan trabajando? Esto parece dificilísimo encontrarle un sentido. ¿Cómo en un mercado de trabajo que está precario, que está muy mal, por mucho que haya mejorado últimamente un poco, resulta que además los viejos tienen que seguir trabajando? ¿Con qué fundamento? ¿Es porque las pensiones públicas no van a ser suficientes? Y como no son suficientes, ese 60 o 70% que está por debajo del salario mínimo resulta que vive en unas condiciones muy difíciles, ¿a esos les vamos a dejar que sigan trabajando? Les vamos a pedir que sigan trabajando. Es gravísima la filosofía en este sentido del señor Escrivá y de los pactos de Toledo, del Pacto de Toledo que le ha dado esa recomendación, porque eso viene del Pacto de Toledo. O sea, ¿por qué se va a hacer eso? Realmente para que las pensiones puedan ser cada vez más bajas. Ustedes saben que en Estados Unidos muchas veces se ve en las películas los viejecitos y viejecitas que están ayudando en los supermercados a meter las compras en los paquetes para poder darles una propinilla o darles un pequeño salario por hacer ese trabajo. Porque trabajos de mucha responsabilidad, no sé yo si el señor Fainé, que es el director general de CaixaBank, va a seguir trabajando siempre porque no le llega la pensión. O sea que realmente una se tiene que preguntar por qué quieren hacerlo voluntario. Y lo que quieren hacer voluntario es fundamentalmente para dividir a los pensionistas. Yo creo que los más pobres tendrán que seguir trabajando, porque si les dan un 4% más, bueno, un 4%, pueden llegar, dicen, hasta los 12.000 euros.
Si te dan 12.000 euros es mucho dinero, la gente no ahorramos tanto. Entonces dicen, bueno, ¿cómo podemos tener unas pensiones que necesiten que seguir trabajando y otra gente, que también hay pensionistas que quieren dinero por encima de todo, que seguirán trabajando aunque sea arrastrándose? Y entonces verdaderamente eso va a dividir a los pensionistas. Y a mí me parece importantísimo mencionarlo para que sepamos por dónde vienen los tiros para dividirnos. Lo que quieren es hacer más pequeña toda esta presión, toda esta fuerza que estamos demostrando los pensionistas. Pero además no se entiende muy bien por qué la gente mayor tiene que seguir trabajando, por qué la filosofía de trabajo en una sociedad que tiene una tecnología que cada vez va a necesitar menos trabajo. Entonces, realmente es un poco esquizofrénico. Y yo la única explicación que le encuentro es esa doble. Por una parte quieren bajar las pensiones para que tengamos que ir a trabajar y por otra parte quieren dividir a los pensionistas. Y me parece una situación verdaderamente muy problemática. Porque nos están atacando sin darnos cuenta, porque nos dicen, no, es voluntario. O sea que ustedes no le obligamos a nadie a que siga trabajando. Pero si tienes una pensión de 600 euros, a lo mejor no tienes otro remedio. Pero sobre todo yo lo menciono para que tengamos cuidado con el intento que están haciendo de dividir a los pensionistas. Ese sería uno de los puntos más negativos de este planteamiento de Escrivá, por lo menos en este primer año. Pero hay también más cosas para otros años, incluso este año, pero también para otros. Y la siguiente que quiero comentar es el estímulo a las pensiones privadas de empresa. A ver, ustedes saben que las pensiones privadas que podía hacer una persona individualmente tenían unas desgravaciones fiscales, que los pensionistas siempre han protestado contra ellas y que podían llegar hasta los 8.000 euros. Si eres bastante mayor y tenías una pensión, hacías una pensión privada de bastante dinero, podías desgravar hasta 8.000 euros en el IRPF. 8.000 euros a desgravar en la base del IRPF es bastante dinero. Y los pensionistas protestaban por esto. Pues resulta que ahora el señor Escrivá dice, no, les voy a dar la razón a los pensionistas, ese caramelo que estamos comentando. No van a ser 8.000 euros, van a bajar hasta 2.000. Pero vamos a establecer que las pensiones privadas de empresa puedan llegar en sus desgravaciones hasta 10.000 euros. Es decir, si no quieres taza, taza y media. Ahora, si una empresa decide hacer unas pensiones privadas, puede manejar las cosas inteligentemente y conseguir que quienes hagan esas pensiones privadas tengan unas desgravaciones mayores que las anteriores. Entonces, esto verdaderamente es un regalo al capital privado, al capital financiero. No es ningún apoyo a los pensionistas, todo lo contrario, porque es un apoyo a que los pensionistas vayan a la privatización de las pensiones. Y es el modelo que tiene el Banco Mundial en sus planteamientos de 2005, cuando hizo un nuevo informe en la que decía que verdaderamente lo que había que hacer era que el primer pilar fuese asistencial, es decir, miserable, pero el segundo pilar que sea obligatorio para los trabajadores, pero que el dinero vaya cada vez más, en vez de al fondo público, al fondo privado. Es decir, que no se pague al Estado, sino que se pague a los entes financieros. Y ese modelo lo habían institucionalizado ya en el País Vasco. El Partido Nacionalista Vasco ya había montado un modelo en el cual ya están haciendo esto desde hace tiempo. Y muchos trabajadores vascos, según qué estadísticas, dicen que hasta el 57% tienen una pensión privada. Entonces, esto sí que es gravísimo, porque es directamente la privatización de las pensiones. Hacer una reforma para apoyar la privatización de las pensiones y apoyarla directamente. Y este es el modelo de la Unión Europea que está presionando para que se monte este tipo de planteamiento. Y esto es para el año que viene, no viene este año, pero me ha parecido que valía la pena mencionarlo,
porque van a hacer una presión enorme, porque a los bancos además y los entes financieros, las sociedades de seguros, les interesa muchísimo, por ejemplo, que una empresa entera haga un planteamiento de pensiones privadas de empresa en lugar de hacerlo cada persona. Una empresa tiene 500 trabajadores, resulta que es mucho más práctico que los 500 a través del convenio hagan una pensión privada que ir uno por uno para que los 500 lo hagan. Y esto me parece también que es gravísimo, porque entre ellos también puede haber aquel trabajador, generalmente este tipo de pensiones, una parte la pone la empresa dentro de parte de las cotizaciones y otra parte la pone el trabajador. Pero el trabajador que no pueda ahorrar no podrá ponerla. O sea que otra vez volverá a dividir a los trabajadores en las empresas. Y aquí yo quiero hacer una reflexión que me parece grave. Y es decir, este tipo de privatización de las pensiones a través de las pensiones de empresa solo se puede hacer a través de los convenios. Porque no creo yo que la hagan de otra manera. Si encima la hicieran sin convenios sería todavía más grave. Pero entonces resulta que los convenios los tienen que firmar los sindicatos. Y pregunto yo, ¿son capaces los sindicatos de firmar las privatizaciones de las pensiones en un convenio con estas medidas? Y tristemente los están firmando ya. Y creo que es gravísimo, porque esto sí que va a llevar a disminuir la reivindicación, porque si como en Euskadi el 57% de los trabajadores ya tiene una pensión privada, probablemente no se va a dedicar mucho a reivindicar una pensión pública, porque además esos que tienen una pensión privada han tenido un poco más de dinero para hacer una pensión privada. Y entonces yo creo que hay que decirles a los sindicatos grandes, con dolor, pero hay que decírselo, que están siendo cómplices directos de la privatización de las pensiones y que no nos cuenten milongas. Cada vez que firman un convenio con un contrato de estos, y en la administración pública ya han firmado muchos convenios, y fuera de la administración pública también, están realmente contribuyendo a privatizar las pensiones en este país. Los vascos dicen que eso va muy bien porque entonces las inversiones se quedan en el país y tienen un argumento nacionalista detrás de todo eso. Bueno, no sé si el argumento nacionalista es realista o no, porque una vez que pones el dinero en el canal financiero está tan globalizado que es muy difícil pensar que los sindicatos y ese tipo de asociaciones puedan manejar el dinero que viene. Es decir, Miren, por favor, cuando puedas, vas terminando. Gracias. Bueno, es que me queda mucho todavía. Bueno, en el fondo lo que estoy diciendo es que hay un enorme peligro de que el señor Escrivá aproveche su progresista reforma de las pensiones para privatizar las pensiones. Y creo que lo que nos tiene que llevar a enfrentarnos directamente de esto es primero a la privatización de un derecho social, de un derecho nuestro como trabajadores, pero segundo, a decir y a plantearnos que las pensiones no las tenemos que financiar los trabajadores en activo. Las pensiones se tienen que financiar con todo el patrimonio de la sociedad y se tienen que financiar con los impuestos. Las cotizaciones son impuestos, ¿eh? La mayor cotización que hay en España son los impuestos, el mayor impuesto que hay en España son las cotizaciones sociales, pero si no llega con eso se tiene que pagar con los impuestos y ir gradualmente cada vez más a financiar con los impuestos las pensiones, porque es un derecho ciudadano más que un derecho del trabajador, porque además está poniendo todo el peso de la reforma en los trabajadores activos, y eso lo menciono en medio segundo con el intento del aumento de las cotizaciones, que fue el globo sonda que salió ayer, y entonces ha habido que improvisar un poco. Pero las pensiones las tiene que financiar la sociedad, y resulta que si las financian solo con los pensionistas en activo, toda la parte de beneficios que va al capital no colabora para nada en el mantenimiento de los ancianos. ¿A que nunca los empresarios protestan porque las pensiones se paguen con las cotizaciones? Nunca. ¿Por qué? Ya les va muy bien porque los beneficios no participan. Bueno, tengo que correr y por lo tanto no puedo más que mencionar a última hora para ver que estamos al día, por lo menos. Hay que mencionar también que en las propuestas del señor Escrivá está el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas. Cuando en este país se han cerrado miles de empresas
con las jubilaciones anticipadas, que es lo único que ha hecho posible que la gente acepte que cierre la empresa. Porque es verdad que el mercado de trabajo en España tiene muchísima influencia en lo que pasa en las pensiones. Y tendríamos en el fondo que unir las reivindicaciones de los pensionistas con las reivindicaciones de los jóvenes por su puesto de trabajo y por sus salarios. Pero en fin, hoy no toca y no comentar esto. Pero la última hora acerca del probable aumento de las cotizaciones, yo le estaba dando bastantes vueltas en el sentido de decir, bueno, por una parte hay algo positivo en esto, el que aumenten las cotizaciones públicas. Lo positivo es que se mantiene el sistema público. No nos dicen que hay que pasar al privado. Ya nos han dicho con la otra medida, ¿eh? Es una de cal y otra de arena. Pero ya no podrían hablar tanto de la crisis de las pensiones y de la bondad de las pensiones privadas, por lo menos si se pagan algo más en cotizaciones. Pero otra vez tenemos el mismo tema. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que puedan ahorrar muy poco? Porque realmente el que te quiten 7 euros al mes de una pensión pues bastante baja es una cosa sustancial. Y no hay ninguna razón para que esa distribución de la renta se haga así. Se podría hacer perfectamente pagándolo con los impuestos. Y poniendo impuestos a quienes tienen que pagarlo, que son los más ricos y que son los beneficios empresariales. Es decir, esto es un arreglo que de alguna manera hay que tapar el agujero de las pensiones, porque nos exige Europa que tapemos el agujero de las pensiones, y entonces que sean los propios pensionistas que están trabajando los que carguen con ese arreglo. ¿Por qué? Bueno, porque son los que no se están resistiendo tanto. Entonces, en vez de cargar realmente a los impuestos sobre el beneficio, por ejemplo, que las empresas no pagan impuestos sobre el beneficio, pagan muy pocos, en lugar de recargar a los impuestos, resulta que cargamos en los más jóvenes que tienen que tener cada vez un descuento mayor. Que yo prefiero que tengan un descuento mayor a que tengan una pensión privada. Porque fíjense que cuando proponen que hagamos pensiones privadas, nos están diciendo: usted ponga dinero en una pensión privada. Eso es mucho más que subir la cotización, ¿no? Porque además no hay nadie que nos diga que un banco privado es más eficiente ni más seguro que el Estado. De hecho, en la crisis del 2008 ha habido muchos bancos que han desaparecido y en otros estados, porque no tenían el sistema nuestro, han desaparecido las pensiones. Pero de todas formas, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ahora se vuelve a cargar el apaño, porque no es un arreglo, el apaño de las pensiones en los trabajadores en activo y en las empresas. Y entonces es una oportunidad perdida, a mi modo de ver, para financiar las pensiones con los impuestos. Y entonces no entiendo muy bien cómo un gobierno de coalición que se dice progresista puede ser ese camino. Porque en el futuro tenemos que ir en otra dirección. Voy a terminar ya. En el sentido de decir, bueno, cada día nos dicen que va a haber más pensionistas y menos cotizaciones. Suponiendo que eso fuera verdad, todas estas medidas que hemos comentado hoy no han hecho nada más que una vez más deteriorar la situación de los pensionistas. Entonces, tenemos que luchar, y que gracias a esa lucha se ha ganado algo como el que paguen los gastos impropios o que se actualicen según el IPC, aunque también han dicho mis compañeros que eso de actualizar según el IPC depende de cómo se maneje el IPC. Pero verdaderamente lo que tenemos que avanzar es en otra dirección, es en el camino contrario. Tenemos que avanzar a unas pensiones cada vez menos vinculadas al trabajo, porque va a haber gente que no va a poder trabajar toda su vida. Y eso se ha visto ya estamos viendo. No van a poder trabajar 35 años para poder cobrar una pensión. Por lo tanto, cada vez tenemos que ir hacia un sistema más alejado del trabajo y convertirlo en un derecho de ciudadanía. Un derecho de ciudadanía que se tiene que financiar con los impuestos, como se financia la monarquía o el ejército, o como se financian las carreteras, o como se financian las ayudas a muchas empresas, o como se financió la recuperación de los bancos. Es decir, tendremos que luchar por un sistema público
universal, no solo para los que han trabajado una serie de años, y no vinculado al ejercicio del trabajo. Y los pensionistas sí que estamos a favor de eso, porque lo que nos dicen muchas veces los que están de acuerdo con el conservadurismo es que los pensionistas no queremos cambiar nada. Sí, queremos cambiar muchas cosas. Yo creo que se puede decir que los pensionistas somos de lo más activos en cambiar, solo que van en una dirección diferente de los cambios que nos quieren hacer en esta reforma, porque me he dejado muchísimas en el tintero. Entonces nosotros sí queremos cambiar, porque nos damos cuenta que la sociedad está cambiando a una velocidad increíble. Cuando tienes la edad que tenemos nosotros, te das cuenta de que están cambiando a tal velocidad que no llegas a entenderlas. Pero sí queremos cambiar, y queremos cambiar para beneficio de las clases populares. Y ese beneficio de las clases populares tiene que ir en la dirección de que cada vez las pensiones sean, como todos los demás derechos sociales, financiados por los impuestos que cubren todos los gastos colectivos y no por los esfuerzos de los jóvenes que cada día tienen más dificultades para tener su salario. La lucha por el salario y la lucha por las pensiones tenemos que procurar que vaya juntas. Muchas gracias, Miren. La verdad es que yo, después de esto hay preguntas, pero nos hemos alargado mucho. Yo creo que he decidido que era más interesante escucharos a todos y yo creo que deberíamos emplazarnos para una segunda ponencia. Bueno, pues nada, cerrar la jornada. Yo la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo y pienso de verdad que el debate es enriquecedor. Sí que me gustaría emplazaros a una segunda y bueno, ver cómo la verdad es que cada día hay cosas nuevas, están pasando cosas nuevas. Agradeceros lo que estáis trabajando por mi generación, porque yo soy de las que ya entro en esa generación porque al final hay muchos de vosotros que ya estáis jubilados y tenéis más o menos solucionado, pero los que venimos, yo estoy muy preocupada. O sea, yo personalmente soy una persona muy preocupada por mi pensión y por lo que va a pasar con la generación de mis hijos que todavía están con muchos problemas de trabajo, ¿no? Y hay muchas preguntas que se han quedado en el tintero que a mí me gustaría, sobre todo esa discrepancia entre por qué tenemos que seguir trabajando muchos años cuando tenemos una juventud que no está pudiendo acceder al mercado laboral. Muchísimas gracias a todos, lo vuelvo a repetir y hablaremos, por supuesto, con COESPE, con Miren y con Uso y seguiremos, si queréis vosotros, volviendo a hacer otra jornada y, ¿por qué no?, con igual otras voces que puedan contrarrestar también esto. Muchísimas gracias a todos. Adiós, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Adiós. Adiós. Adiós.